¿Qué tal? Bienvenido. Soy José María Velar y estás en Factor Capital Humano. El día de hoy vamos a platicar con Hugo Meléndez Nieto. Él es fundador del despacho Meléndez López Santoyo y Barreda, firma de abogados consultores especialistas en materia laboral. Espera un minuto y en un instante empezaremos a platicar con él. ¿Qué tal? De nuevo, aquí José María Velar y estás en Factor Capital Humano. Como mencionamos hace un minuto, está con nosotros nuestro invitado especial, el licenciado Hugo Meléndez Nieto. Él es socio fundador de la firma Meléndez López Santoyo y Barreda, ¿sí? Especialistas en consultoría legal laboral y algunos otros temas. Hugo, ¿cómo estás? Muy bienvenido seas. ¿Cómo estás, José María? Muy bien, muchas gracias. Dando lata. Fíjate, gracias por estar con nosotros. Algo que es importante para platicar y que hemos encontrado en el mercado y que se presenta con mucha regularidad ha sido algunas discrepancias en la forma de concebir la aplicación de los topes máximos de la nueva reciente reforma laboral en materia del reparto de utilidades para los trabajadores. ¿Qué nos puedes platicar en relación a esta reforma? ¿Cómo no? Muchas gracias y muchas gracias a todos por escucharnos. Bueno, pues el tema de la reforma laboral es motivo de múltiples programas, análisis y continuará siendo algo que se va a estudiar pues en años futuros de manera importante porque pues fue una reforma de gran calado que tocó a muchas leyes. En este caso nos toca analizar lo que se modificó en la Ley Federal del Trabajo, por lo que hace a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, o como lo conocemos todo, PTU, y creo que me voy a referir a esto porque está muy largo el otro nombre. Bueno, el 23 de abril se publicó en el Diario Oficial esta reforma de gran calado, que como les dije tocó pues, a muchas leyes, también al Código Fiscal, y una reforma novedosa fue incorporar al artículo 127 una fracción octava, con la cual se limita el PTU para los trabajadores en general a 2 factores, al factor de 3 meses o a un factor ponderado de 3 años. Aunque pareciera que esto es novedoso, no lo es. La Ley Federal del Trabajo y especialmente el capítulo que habla o que toca el tema de PTU, que recordemos que es un derecho que viene desde la propia Constitución, es un derecho constitucional, ya establecía límites, como cuáles, por ejemplo, los despachos de abogados, los despachos de contadores, los consultorios de médicos que estaban asociados, tenían ya esta limitante de la participación de las utilidades a 1 mes. Entonces, para los despachos, también para aquellos negocios que generan rentas o que administran rentas derivadas de inmuebles, por ejemplo, un centro comercial, ese tema de los límites ya no es algo nuevo, es algo que ya conocíamos. Nosotros en el propio despacho, cuando hacemos el reparto de utilidades, pues lo hacemos con base en esta limitante que ya existía. ¿Y qué decía esta limitante o qué dice esta limitante? Pues nosotros, independientemente del monto de PTU que generáramos, que tenía que ver con un porcentaje de nuestra renta gravable, es decir, el 10% de la renta gravable, que esto viene de la 6ª comisión de reparto de utilidades, es la que determina cada vez que se reúne cuánto del gran cúmulo de utilidades se va a repartir, y ya establecido que es el 10%. Entonces nosotros repartíamos de ese 10%, a cada persona le dábamos hasta 1 mes de salario, ¿no? Con esto, ¿qué pasaba? Que tal vez nosotros teníamos, por decir una cantidad, 100,000 pesos para repartir y al final únicamente repartíamos 50,000 pesos, porque resultaba que el mes de salario de todos los trabajadores no daba
el monto de utilidades. Pero si daba menos, bueno, pues dábamos menos. Esto lo vamos a ver cuando lleguemos al punto precisamente de esta reforma, de esta forma en la que se da ahora el PTU, cómo debemos interpretar esta parte de establecer 3 meses o un ponderado con una cosa muy importante, que es el salario base de reparto. Ya es a lo que me voy a referir en minutos más adelante. Y solamente para abrir el siguiente módulo, les diré que este derecho constitucional tan importante en la ley inicia con una cosa tan sencilla como es la presentación de la declaración anual que cada patrón o cada empresa o cada persona física tiene que presentar en el mes de abril. Muy bien, muchísimas gracias, Hugo. En un minuto más vamos a continuar con esta estupenda plática en materia de la adecuada aplicación del reparto de utilidades para los trabajadores a partir de la reforma. Consideren los cambios que vienen en la sociedad y que además nos está impactando al respecto. En un instante más regresamos. Este es Factor Capital Humano para ustedes y yo soy José María Avelar. Regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Continuamos. Bienvenido de nuevo. Soy José María Avelar y este es Factor Capital Humano. Estamos charlando con nuestro amigo Hugo Tulio Meléndez, abogado fundador de Firma de Abogados, y estamos platicando en este momento de los contextos y la aplicación que debe de tener en materia de reparto de utilidades la reforma laboral que recién hubo en esta materia. Hugo, algo que nos inquieta y que a nuestro auditorio le ha llamado la atención y que se presenta con mucha regularidad es el entender cuál es en realidad, habiendo ya puesto tan claro contexto como lo hiciste hace un momento, cuál es la forma correcta de la aplicación de esta reforma en materia de nuestros cálculos, nuestros procesos para la adecuada participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Cuéntanos, ¿cuál puede ser? Gracias, José María. Pues miren, yo quiero iniciar diciéndoles que la experiencia que nosotros tenemos es que muchos patrones no hacen su proceso de reparto de utilidades. Creo que derivado de esta reforma, el tema de PTU va a ser un tema muy revisado. Creo que la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Hacienda, que también tiene facultades para revisar estos temas, van a poner especial énfasis en que las empresas cumplan con sus repartos. Hay una serie de mitos en el tema del PTU que yo he visto con muchos clientes, que aquellos, por ejemplo, anteriormente que tenían un trabajador, no hacían comisión de reparto de utilidades, o en este año no tuve utilidades y no tengo comisión. Bueno, yo les quiero decir algo. Tengan utilidad, no tengan utilidad, tengan trabajadores, no tengan trabajadores, bueno, si no tienen trabajadores no, pero tengan un trabajador y que ahora con la reforma además van a tener que tener más trabajadores, ustedes tienen que llevar a cabo su proceso de reparto de utilidades.
y como les decía antes del corte, inicia con la presentación de la declaración de impuestos o la declaración anual. En el momento que ustedes la presentan al SAT, que les imprimen su acuse de recibo, en ese momento empiezan a correr los términos que son fundamentales para este proceso. Porque 10 días posteriores a que ustedes presentan esta declaración, ustedes tienen la obligación de entregarle a su sindicato, si los trabajadores están sindicalizados, o bien a los trabajadores la declaración. Y hay gente que me dice, ¿cómo? ¿Le tengo que entregar la declaración? Pues le tienes que entregar la declaración. Pero si ustedes no tienen sindicato y tienen trabajadores, les tengo una noticia, se la tienen que entregar a la mitad más uno de todos los trabajadores. Así como lo escuchan, hemos tenido clientes de 400, 500 trabajadores que tienen que entregarle a 251 personas, o al menos acreditar que le entregaron la declaración de impuestos, y de aquí empiezan a correr otros términos muy importantes para esta comisión, como son el término que tiene el sindicato de los trabajadores para revisar la declaración, y de eso se trata precisamente, José María, que los trabajadores o el sindicato puedan establecer su conformidad o su inconformidad con esta declaración. La comisión se tiene que levantar y la comisión tiene que determinar lo que tenga que determinar, si hubo o no hubo participación de utilidades, si se encuentran dentro de un supuesto de excepción, como yo les decía hace rato, los despachos de abogados, médicos, arquitectos, teníamos esta excepción en la forma en que repartíamos la PTU, pero bueno, esto lo tiene que determinar la comisión, no lo puede determinar el patrón unilateralmente, tiene que constar. ¿Y qué es lo que nos van a revisar? Pues precisamente esto, que esté documentado que se entregó el aviso en tiempo, que se instaló la comisión, que la comisión tomó decisiones y que determinó cualquiera que sea el resultado del reparto de utilidades, pues tiene que estar determinado por una comisión. En caso de que no haya acuerdo, porque al ser mixta hay igual proporción de representantes del empleado como del patrón, pues está la inspección del trabajo, que es quien tiene la última palabra. Normalmente no llegamos a ese punto y normalmente en las empresas hay acuerdos. Y de aquí viene, hasta este proceso que te estoy platicando, pues viene lo que ahora estamos viendo en la reforma. Para todos los trabajadores en general, el proceso va a ser el mismo. Lo que cambia es que al momento que nosotros determinamos el porcentaje a repartir por cada trabajador, que tiene que ver con la renta gravable, el 10%, y lo que todos conocemos, que una parte se toma en salarios y otra en días laborados, al llegar a este punto donde se acababa anteriormente el proceso, ahí empieza un nuevo proceso. Y este proceso es un segundo cálculo en la que tendremos que determinar a cuánto asciende 3 meses de salario de cada trabajador, tanto de base o sindicalizado, como los de confianza, porque también los de confianza tienen derecho a la participación en las utilidades de la empresa. Y una vez tomado este número, pues entonces tendremos que pasar a un tercer cálculo, que es cuánto asciende el ponderado de 3 años de PTU recibido. Para las empresas, como tú muy bien lo decías, que van a recibir trabajadores que tal vez anteriormente no los tenían, pues este ponderado no lo van a tener, lo van a tener en el 4º año. Cuando tengan 4 años los trabajadores con ustedes, pues van a poder ponderar cuánto han recibido los trabajadores de 3 años. Y ahorita entonces se van a quedar normalmente en los 3 meses, ahí es donde nos vamos a quedar con ese cálculo. Y vamos a entrar a un punto que para mí es el punto más importante y que creo que fue una muy buena decisión de los legisladores haberle incorporado, porque limitaron precisamente con esos 3 meses que el PTU fuera tan gravoso o tan caro como muchas personas pensaban que lo era. ¿Por qué? Porque para determinar la participación de utilidades es fundamental establecer el salario base de reparto. Y de aquí corre todo hacia adelante. ¿Qué es el salario base de reparto? Bueno, la propia Ley Federal del Trabajo nos dice que el salario con el que se calcula la PTU es
el salario cuota diaria. Es decir, no integran todos los demás pagos extraordinarios, bonos, es el salario cuota diaria. Pero ¿qué nos dice para los trabajadores de confianza? Que su derecho a la participación en utilidades en cuanto al salario está limitada. Y está limitada al salario más alto de los trabajadores de base, más un 20%. Y sobre esto vamos a hablar. Muchas gracias, Hugo. Creo que es importante que continuemos con esta charla y tocar en detalle cuáles son los puntos relevantes de la forma correcta de este cálculo de PTU. En un momento más vamos a platicar de ello. Yo soy José María Velar y estás en Factor Capital Humano. Regresamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. Continuamos. Bienvenido de regreso. Soy José María Velar y estás en Factor Capital Humano. Estamos platicando con Hugo Meléndez Nieto, abogado, consultor especialista en materia laboral. Y platicábamos hace un momento, Hugo, sobre las formas correctas o mejor recomendadas para calcular el PTU y que hoy día se vuelve una circunstancia de alta importancia derivado de todos los movimientos que hay en materia de la sustitución patronal, cambios derivados de la misma reforma laboral en materia de el outsourcing. Ahora, ¿qué nos puedes decir para terminar el punto en la forma correcta de hacer este cálculo? Cómo no, José, muchas gracias. Pues miren, yo les comentaba que los patrones, antes de tomar una decisión en relación a el PTU, tienen que analizar muy bien con base en qué salario van a correr sus participaciones de utilidades el año que viene. Porque a través de la experiencia de nuestra práctica hemos detectado que el salario base de cálculo, que no es otra cosa, sino es el salario que nos va a determinar cómo vamos a repartir PTU, se toma de muchas maneras, muchas veces incorrectas. Los salarios, vamos a decir, pues fijos, hay veces que yo he visto que hacen un ponderado del año y establecen un salario ponderado para establecer ese salario base de cálculo, cosa que es incorrecta. El salario base es el salario, el último salario del trabajador, el salario de diciembre, porque la propia ley establece las excepciones y el salario fijo no está dentro de las excepciones. ¿Cuál es el que está dentro de las excepciones? Son dos: los salarios variables y los salarios de los trabajadores de confianza. Los salarios variables, por supuesto, tiene que hacerse un corrido del año y tiene que determinarse un salario ponderado. Y el salario de los trabajadores de confianza, que aquí es donde está, vamos a decir, lo especial, es que se va a determinar con el salario más alto del trabajador de base o sindicalizado, más un 20%. ¿Qué quiero decir con ello? Pensemos que hay una empresa que tiene trabajadores, un gran número de trabajadores sindicalizados, y el más alto gana 20,000 pesos. Pero a lo mejor hay ejecutivos que ganan 200,000 pesos. La primera impresión ahora con esta reforma de muchos de mis clientes fue: chin, ahora voy a tener que repartir 600,000 pesos a los trabajadores de confianza. No, porque tu trabajador más alto de base o de planta gana 20,000. Por lo tanto, el salario que tú vas a utilizar para repartir PTU a los trabajadores de confianza es de 24,000 pesos.
Sobre ello vas a calcular el PTU de aquellos grandes ejecutivos que ganan 200 o 300 o 150. Con lo cual, miren, les voy a hacer esta analogía. Nosotros estábamos acostumbrados a que el 10% del PTU nos lo teníamos que acabar. Era como el niño que le daban los 10 pesos, llegaba a la tienda y decía, ya, esto me costó 8, me quedan 2, pues deme 2 chicles, ¿no? Bueno, ahora no. Con esto, las empresas muy probablemente van a tener ahorros porque todo el monto del PTU tal vez no lo van a ocupar, porque este salario base de cálculo les va a permitir establecer o tener claridad cuánto PTU van a repartir. Mi consejo, tienen que fijarse mucho en cómo establecen su salario base de cálculo. Hugo, tengo una pregunta a este respecto. Como bien mencionas, el límite, obviamente las afortunadas empresas que tengan un excedente por arriba de los 3 meses para el salario de los trabajadores va y puede generar un ahorro. Este dinero, ¿cuál es la aplicación que va a tener para después? Platícanos un poco, ¿qué va a pasar con ese ahorro preconcebido de lo ya determinado que debería haberse repartido como PTU? Claro, ese dinero pues vuelve a las arcas de la empresa y la empresa lo podrá utilizar para lo que mejor le convenga. Ese dinero no está sujeto a reparto porque se dio cumplimiento al reparto con base en un salario base de cálculo, que así lo establece claramente la ley, y ese dinero será pues para lo que la empresa lo quiera determinar. Ojo, aquellas empresas que solamente tienen trabajadores de confianza no tienen un salario de cálculo topado, ¿eh? Ahí sí es libre, porque lo único que topa es el del salario de planta más alto. Pero si una empresa, pues no sé, puede ser el caso, que todos sean de confianza porque no hay ni siquiera un asistente, pues ahí no está topado. Claro. ¿Y qué esperamos ver ahora que se presentan tantas fusiones, trabajadores que han estado en 2 empresas? ¿Cuál es tu recomendación en materia de revisión del reparto de utilidades para este ejercicio fiscal? Claro, mi recomendación es que no dejen de instalar sus comisiones, seguramente serán revisados. Vamos a enfrentarnos a un doble cálculo, muy probablemente del 1 de enero al 23 de abril tendremos que hacer cálculos de una forma y muy probablemente vamos a tener que llegar a ese momento, establezcamos una comisión para eso y la misma comisión determinará el reparto de utilidades del 24 de abril al 31 de diciembre, porque tenemos 2 leyes que, bueno, estuvieron en algún momento vigentes las 2 en el mismo año y tendremos que enfrentarnos. Pero yo creo, y mi consejo es José María, que entre más cerebros vamos a llegar a mejores conclusiones. Por eso creo que las decisiones tienen que tomarse en el seno de una comisión mixta y seguramente tomaremos buenas decisiones si lo hacemos de manera coordinada y conjunta. Es, les repito, un hecho que las inspecciones al tema de la participación de utilidades van a ser extensas, van a ser fuertes y van a ser contundentes. Aquellos patrones que no lleven a cabo sus procesos tendrán multas fuertísimas y recuerden que es por trabajador, ¿eh? O sea, ustedes tienen 500 trabajadores, no cumplir una obligación, se multiplica por trabajador. Muy bien. Hugo, muchísimas gracias por compartirnos tus perspectivas y esta robusta explicación en materia del manejo de nuestros repartos de utilidades y la mejor forma para calcularlos, para cumplir con el derecho hacia los trabajadores y obviamente tratar de cuidar los pesos que se generan en la compañía. Este es Factor Capital Humano. Soy José María Velar y muchas gracias por estar con nosotros. Seguiremos con muchos otros temas de interés para este programa. Gracias.